Este primer capítulo de Epístola Imícola a los Gálatas es uno de los escritos más enérgicos y teológicamente densos de Pablo. A diferencia de otras cartas, no comienza con elogios o acciones de gracias. Desde los primeros versículos entra directamente en la defensa del Evangelio, porque percibe que la esencia misma de la fe cristiana está siendo amenazada. Contexto histórico. Las iglesias de Galacia habían sido fundadas por Pablo durante su primer viaje misionero. Confer Hechos 13 a 14 si se adopta la teoría de la Galacia del Sur. Después de su partida, llegaron maestros judaizantes que enseñaban que creer en Cristo no era suficiente para la salvación. Además, era necesario guardar aspectos de la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. La controversia no era secundaria. La pregunta era: ¿es Cristo suficiente para salvar o debe añadirse la obediencia a la ley como condición de justificación? Toda la carta responde a esa cuestión. 1. La autoridad del apóstol. 1 a 5. Pablo comienza afirmando: Pablo, apóstol. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. No es una simple presentación. Está respondiendo a quienes cuestionaban su autoridad. Su apostolado posee tres características. No fue elegido por una institución humana. No recibió su comisión mediante otro hombre. Fue enviado directamente por Cristo resucitado. En el pensamiento bíblico, un apóstol es un enviado con autoridad delegada. Rechazar el mensaje apostólico equivale a rechazar a quien lo envió. Luego resumes el Evangelio en pocas palabras. Cristo se entregó voluntariamente. Murió por nuestros pecados. Nos libra del presente siglo malo. Todo ocurrió conforme al plan eterno del Padre. Aquí aparece una doctrina fundamental. La salvación nace de la iniciativa divina, no del esfuerzo humano. 2. El asombro de Pablo. 6 a 10. La palabra estoy maravillado puede traducirse como estoy sorprendido o incluso estoy consternado. Lo sorprendente no es únicamente que hayan aceptado falsas enseñanzas, sino que lo hicieron tan pronto. Pablo afirma algo muy importante. No que haya otro. En griego utiliza dos palabras distintas para otro. Heteros, heteros. Otro de diferente clase. Allos, allos. Otro del mismo tipo. La idea es profunda. No existe otro evangelio verdadero. Lo que ustedes están aceptando ni siquiera merece llamarse evangelio. Es una perversión, no una mejora, no un complemento, no una actualización, una corrupción. 3. El anatema. 2.8 a 9. Estas son probablemente las palabras más fuertes escritas por Pablo. Aunque nosotros, o un ángel del cielo, observemos el orden, ni siquiera un apóstol posee autoridad para modificar el evangelio, ni un ser celestial. La autoridad final pertenece al Evangelio revelado por Cristo. La palabra anatema significa maldito, puesto bajo juicio divino, consagrado para destrucción. No es una expresión emocional, es una declaración judicial. Esto enseña un principio permanente. Toda enseñanza debe evaluarse por la Escritura, nunca la Escritura por una experiencia religiosa. 4. Agradar a Dios o a los hombres. 1:10. Pablo presenta dos caminos incompatibles. Quien adapta el Evangelio para hacerlo popular deja de ser siervo de Cristo. Aquí aparece una verdad pastoral permanente. El ministro verdadero busca fidelidad. El falso maestro busca aceptación. No significa que un cristiano deba ser ofensivo. Significa que nunca puede alterar la verdad para obtener aprobación. 5. El origen divino del Evangelio. 1:11 a 12. Pablo afirma: no es según hombre. No aprendió el Evangelio en una escuela rabínica. No fue instruido por Pedro. No lo recibió de Jerusalén. Lo recibió mediante una revelación de Jesucristo. Eso explica por qué habla con tanta autoridad. No está defendiendo una opinión personal. Está defendiendo una revelación divina. 6. La transformación de Pablo. 1:13 a 17. Pablo presenta su propia historia como evidencia. Antes era perseguidor, extremadamente religioso, celoso de las tradiciones, enemigo de la Iglesia. Nada en su vida apuntaba hacia el cristianismo. Su conversión solo puede explicarse por la gracia de Dios. Observe el orden de las acciones divinas. Dios lo apartó. Dios lo llamó. Dios reveló a Cristo. Dios lo envió. Todo comienza en Dios. La gracia precede a la respuesta humana. 7. Arabia. 1:17. ¿Por qué fue Pablo a Arabia? El texto no lo explica. Las interpretaciones principales son: un período de retiro espiritual, un tiempo de revelación e instrucción directa por Cristo, una combinación de predicación y formación. Lo importante es que Pablo muestra que su preparación dependió de Dios antes que de los hombres. 8. Jerusalén y Pedro.
1:18 a 24. 3 años después visita a Pedro durante 15 días. ¿Por qué menciona este detalle? Porque demuestra dos verdades simultáneamente. Primero, no recibió el Evangelio de Pedro. Segundo, tampoco predicaba un mensaje diferente. Su Evangelio era independiente en cuanto a su origen, pero idéntico en cuanto a su contenido. Finalmente, las iglesias glorificaban a Dios al ver que quien antes destruía la iglesia ahora anunciaba la fe que había combatido. La gracia no solo perdonó a Pablo. La gracia transformó completamente su vida. Doctrinas principales de Gálatas 1, la autoridad de Cristo. Jesús mismo constituye a sus apóstoles. La inspiración del Evangelio. El mensaje apostólico tiene origen divino. La salvación por gracia. Cristo se entregó por nuestros pecados conforme a la voluntad del Padre. La exclusividad del Evangelio. No existen múltiples evangelios verdaderos. La inmutabilidad de la doctrina. Nadie, ni siquiera un ángel, puede alterar el Evangelio recibido. La soberanía de la gracia. Dios llama y transforma a quienes Él quiere. El poder transformador del Evangelio. El perseguidor se convierte en predicador. Aplicación para la iglesia de hoy. Gálatas 1 sigue siendo extraordinariamente actual. La advertencia de Pablo alcanza cualquier enseñanza que añada o sustituya la obra suficiente de Cristo, ya sea mediante legalismo, mérito humano, prosperidad como señal de aceptación divina, o cualquier sistema que desplace el centro del Evangelio. La pregunta que el capítulo plantea para cada generación es la misma. ¿Estamos confiando únicamente en Cristo para nuestra salvación o hemos añadido algo más? El mensaje central de Pablo puede resumirse así. El Evangelio no es un producto de la imaginación humana, es la revelación de Dios en Jesucristo. Por tanto, no puede modificarse para adaptarlo a la cultura, a las tradiciones o a las preferencias personales. La Iglesia está llamada a proclamarlo con fidelidad, porque en él reside el poder salvador de Dios.